La cumbia pienso que es el nuevo rock and roll, porque el rock, bueno, cuando salió de la raíz negra, del blues, y bueno, lo toman otro tipo de gentes y empiezan a usarlo como una especie de mutación para poner cualquier cosa, ¿no? Gabriel López, guitarrista y fundador de Sonido Gallo Negro, nos invita a mirar la cumbia no solo como un género bailable, sino como una plataforma mutante. Un espacio fértil para experimentar, reinventar y expandir los límites de la música latinoamericana. Entonces es como un caballo donde se montan las ideas y puedes expresar de un montón de maneras. Creo que la cumbia es el nuevo rock and roll, y justamente ahora seguimos en esa vertiente de la cumbia. Es tan noble, es un folclore, es una identidad latina, pero también es un carrier, que le llamo, es un portador de que puedes usarlo como nuevas ideas, así como lo fue el rock and roll. Esto es El Sonido, cancioneros, el podcast de KEXP sobre música latinoamericana e iberoamericana y los discos que la atraviesan. Me llamo Albina Cabrera y cada lunes escucharás conversaciones con las y los artistas que están moldeando el sonido moderno del continente, mientras comparten sus playlists personales, los discos con los que se criaron, los que los conmovieron, los que revelaron algo esencial. Sonido Gallo Negro nace en la Ciudad de México hace más de una década, trayendo desde Aragón un viaje psicodélico que conecta la cumbia rebajada, los sonideros mexicanos y los ecos de la psicodelia global. En 5 discos editados, el colectivo instrumental logró hacer de la pista de baile un laboratorio sonoro y visual. Así nacieron. La idea de hacer Sonido Gallo Negro fue cuando para nosotros hubo como una pausa en el rock and roll, donde ya no veíamos que salieran como cosas que nos emocionaran, y empezamos a ver mucho hacia el garage, hacia atrás, hacia la psicodelia, pero en este ver hacia atrás también dimos con la cumbia, ¿no? Una cumbia muy, muy vieja que sonaba en los barrios y que antes pues digamos que teníamos contacto con ella a través de los sonideros, de las fiestas en la calle, que la mayoría del tiempo pues no nos dejaban dormir, o teníamos que adaptarnos a estos grandes bailes en la calle de nuestras colonias, de nuestros barrios. Y pues nada, esa es la idea de cómo hacer sonar una banda como sonidero, porque tenían este slow tempo, esta cuestión que le llaman rebajar, que es bajarle el pitch a los vinilos, y se transforman en unas piezas sónicas increíbles que tienen unos bajos así, pues estruendosos, no sé, nos impactaba mucho y queríamos tener una banda que sonara así, y el por qué Sonido Gallo Negro lleva ese, pues digamos, ese nombre es por eso, porque era como un homenaje a los sonidos, pero ahora tocado con una banda, ¿no? Ya sabemos que Sonido Gallo Negro creció soñando ejecutar en vivo los sonidos con los que crecieron. Comencemos entonces nuestro recorrido por su cancionero. La primera elección nos lleva hacia una influencia fundamental en la manera en que la banda entiende la libertad musical y la improvisación. He elegido Persian Love de Holger Tsukai, ex bajista de Can. Es una gran influencia para mí, y creo que para algunos también dentro de la banda de Sonido Gallo Negro, aunque no lo conocimos personalmente. Tuvimos una experiencia con Damo Suzuki, que fue el cantante de Can por un tiempo, donde nos dijo que hiciéramos música libre, que improvisáramos con él. Cuando tratamos de hablar sobre escalas y ritmos, él solo nos dijo que no quería saber nada.
y para empezar a tocar él nos fue llamando al escenario de acuerdo a nuestro signo zodiacal. Entonces tener ese contacto con Damo y después abordar la obra de Holger fue para nosotros otras reglas, ¿no? Salir de las escalas, tener más sensibilidad a lo que está pasando, que no necesariamente obedece un lenguaje musical estricto. Y pues nada, eso nos dejó fascinados. Después investigamos que Holger fue alumno de Stockhausen y como él empieza a grabar ondas de radio, así casi al azar, y comienza a hacer música con esto. Entonces Persian Love es el ejemplo perfecto de cómo Holger grabó cantos árabes, no sé de qué, de radio de onda corta es lo que he investigado, y él hace toda una composición arriba de estos samplers, pionero también en el tape sampling. Entonces esta canción no encuentro cómo replicarla, pues. Entonces para mí es impresionante. Para la segunda canción, Gabriel, de Sonido Gallo Negro, nos abre una ventana a la raíz de los barrios que los formaron. Un homenaje directo a la tradición sonidera de la Ciudad de México y a uno de sus grandes referentes. Escogí música de barrios de Grupo Cual. Abuelita. Manera también de homenaje de Ángel Pedraza. Acaba de morir este año, desafortunadamente, el líder de Grupo Cual, un ícono también en la música sonidera, digamos, en la cumbia mexicana, ¿no? En la Ciudad de México. Vivíamos a un barrio de distancia, ellos del pueblo de San Juan de Aragón, y Sonido Gallo Negro gestándose en San Juan de Aragón, que son barrios ahí muy contiguos con el mismo nombre. Y una vez que nos conocimos, los invitamos a tocar con nosotros en Vive Latino, el festival pues, de los más grandes de México. Y empezamos a colaborar mucho y me di cuenta del orgullo que ellos tienen por su folclore, por el barrio, que son barrios muy antiguos que datan de la conquista. Son estructuras de comunidades que nunca se disolvieron y que fueron absorbidas por la Ciudad de México. Y hay muchísimos barrios dentro de la Ciudad de México que conservan sus costumbres, que han hecho un sincretismo muy interesante para sobrevivir. Y bueno, nada, él siempre homenajeaba esta música de barrios, no tanto por decir el hang y como la malicia que puede haber en un barrio, sino justamente creo que él también tenía en mente la defensa de estas raíces que con la conquista fueron amenazadas y que han buscado maneras de sobrevivir ante la invasión de todo tipo de cosas. Entonces, la música de barrio se me hace una canción muy actual, muy en defensa de la cultura que podemos tener aquí en la Ciudad de México y de la música, por supuesto. El soundtrack de Sonido Gallo Negro se expande ahora hacia Anatolia, donde la psicodelia turca se mezcló con la protesta y la experimentación electrónica. Una elección que conecta el espíritu de resistencia con la psicodelia latinoamericana. Ella es Selda Bachan. Aman gazeteci gel bizim köye bizim halları da yaz. Şehirde ojeli parmakları yazma bir de bizim köyde nasırlanmış elleri de yaz yaz gazeteci yaz. Gran intérprete turca, porque estamos realmente sorprendidos por la psicodelia de Anatolia, que le llaman. Es la música turca que empezó a experimentar con instrumentos electrónicos y con el sistema árabe y que ha dado unos resultados que también estamos perplejos de ese sonido, de cómo llegar. Investigando mucho sobre Selda, o bueno, lo que hemos podido encontrar, aparte de que no lo entendíamos de primera mano lo que cantaba,
pues nos dimos cuenta que esta canción es muy potente, es una canción de protesta, es una canción donde invita a los a la prensa, a los que tienen una pluma, a escribir sobre las cosas que pasan al pueblo. Pareciera que es la psicodelia actual. México es un hervidero musical. De eso ya no hay dudas. La cumbia, el rock y las músicas de tradición no son solo los únicos estilos que están nutriendo el país. La siguiente parada es en Xalapa, Veracruz, una ciudad universitaria que se ha convertido ahora también en la casa del afrobeat mexicano. Bueno, Leona Beat, Falaropo Picofino, es una canción de una banda de chicas de afrobeat de Xalapa, Veracruz. La elegimos porque nos estamos dando cuenta que México ya es un hervidero total de bandas nuevas, de bandas muy jóvenes, y la calidad es impresionante. No nada más en Ciudad de México, donde creo que es, pues obviamente tiene la mayor cantidad de proyectos, pero Jalapa, no sé, quisiéramos poner ahí el foco, porque hay escuelas de música, es una ciudad como universitaria, no es de las grandes ciudades de México, pero se está posicionando a manera musical pues con una relevancia muy importante. Entonces Leona Beat es un grupo en su mayoría femenino que pues siguen los lineamientos ahí de Fela Kuti un poco, pero nada, es como un ejemplo de que ahí hay algo y hay que poner el ojo. Como en todos nuestros episodios, cerramos el viaje musical con una canción propia de los artistas que entrevistamos. En este caso, Sonido Gallo Negro nos dice que este track representa la esencia de su música, algo que permite sentir como la cumbia es ese instrumento para conectar texturas sonoras de todo el mundo. Esta vez Sonido Gallo Negro, Cumbia Disco Energy, pues representa uno de nuestros experimentos, no sé si más arriesgados, pero a nuestro entendimiento era algo un poco normal, que estábamos viendo hacia el sonido de la calle. Hemos representado muchas veces las cosas citadinas de la Ciudad de México y veíamos que había mucha representación del sonidero en su versión de cumbia, pero también faltaba la representación de los sonideros con otros estilos musicales. Entonces el high energy, la música disco, yo creo que está igual de fuerte que los sonideros de cumbia en la Ciudad de México. Entonces hicimos una colaboración con uno de los discos móviles más famosos, con más prestigio a lo largo de décadas, que es Polymarch. A la hora de plantearles la colaboración era como, ellos son una discoteca en vivo, entonces era como, ¿cómo vamos a hacer una colaboración? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a cantar o algo así? Y pues nada, rescatamos un sampler de su DJ estrella que murió desgraciadamente en los años 90, Tony Barrera, y este track abre con esa intro de unos cassettes que eran los que se vendían, se distribuían para quien había asistido a las fiestas callejeras de Polymarch, al otro día tener el cassette en el transporte público, porque lo ponía el de la micro, el de la combi, el del bus, y te ibas escuchando todo el DJ mix que hubo la noche pasada directo al trabajo. Entonces es una locura lo que pasaba, pero Cumbia Disco Energy es justamente esto, que aparentemente el disco con sus cosas robóticas, futuristas, y la cumbia aparentemente están muy alejados en cuestión, no sé, a primera vista, pero en las calles se hermanaba, y igual después de una cumbia rebajada te ponían, no sé, a Divine, y era así la explosión. Entonces eso es lo que buscamos hacer en este experimento. Lo que comenzó como las fiestas interminables del barrio, aquellas que no los dejaban dormir de chiquitos y que rebajaban los vinilos hasta volverlos hipnóticos, terminó transformándose en el ADN de Sonido Gallo Negro. Ese pulso sonoro que nace en la calle y se expande al mundo, hoy sigue latiendo en cada uno de sus experimentos. Cerramos este cancionero con Cumbia Disco Energy,
La prueba de que la cumbia puede ser, como dijo Gabriel, el nuevo rock and roll. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tony Barrera. Me encuentro en un estudio de grabación y precisamente estaba pensando en ti, gente bonita que gustas de las grandes producciones del High Energy Music. A nombre de la gran organización Polymarch y de un servidor, te invito a escuchar este tape. Este fue el episodio 14 de la nueva temporada del Sonido Cancioneros. Soy Albina Cabrera y te invito a seguir y suscribirte a este viaje semanal de canciones, memorias y voces. Recuerda que KEXP es una radio apoyada por sus oyentes. Si esta historia resuena con vos, considera hacer una donación en kexp.org/el-sonido. Deb Vázquez González fue nuestra asistente en producción. Dusty Henry estuvo a cargo de la edición editorial. Nuestro director editorial es Larry Meisel Jr. Esta entrega fue masterizada por Matt Ogas y fue editada y producida por mí, Albina Cabrera, tu host y amiga. Nos escuchamos muy pronto. Nuevos episodios todos los lunes, donde sea que escuches tus podcasts. Es una producción original de KEXP, donde la música importa.